Romanza, yo lo que te quería preguntar es sobre tu interpretación del Quijote, que en varias ocasiones me has hablado de ella. Ahorita mismo me estabas mencionando así como algo que yo creo que es bastante singular, ¿no? De la manera en que tú como ves el personaje. Y específicamente en el capítulo este que tú usaste para el libreto, eh, El pecado sea sordo. Actualmente hay una, ¿cómo diríamos? Una visión generalizada del personaje del Quijote. Esa visión es claramente humanista, ¿comprende? Es decir, es como si Cervantes no hubiese sido nunca instruido en el cristianismo y como si se pudiera hacer una lectura del Quijote al margen del pensamiento cristiano. Esa lectura es inválida no solo porque Cervantes está dentro de un orbe cultural exclusivamente cristiano, aunque para él no era exclusivamente cristiano porque él había estado preso en Argelia y había tenido contacto con los islámicos, y ese contacto con el mundo islámico es muy importante para que él ponga en duda muchas de las evidencias que tenía dentro de su cabeza como resultado de su formación cristiana. Pero de todas maneras es una novela escrita por un cristiano, hay muchas referencias a la teología dentro de la novela y no es posible hacer una lectura del Quijote al margen del cristianismo. No quiero decir con esto que el Quijote sea una novela idealmente cristiana ni una novela inspirada por la teología cristiana exclusivamente. Es mucho más que eso. La versión que hay hoy en día acerca de El Quijote es una versión humanista, puesto que la gente cree en el hombre, o mejor dicho, creían en el hombre hasta hace poco. Ya no creen en nada. No en Dios y mucho menos en el Dios cristiano. Pero no es el caso de Cervantes. Entonces nos venden un Quijote que es un personaje heroico que lucha por el bien y que está dispuesto a darlo todo por la justicia. Semejante cosa no aparece en la novela. En la novela tenemos un individuo que está cabalmente loco. Otra cosa es que su locura es algo así como un microcosmos de la locura humana. Se trata de un personaje que, aún creyendo en Dios, porque el Quijote sí cree en Dios y sí cree en los valores cristianos, y la orden de caballería, como se formó en la Edad Media, es simplemente como un vehículo de la voluntad de Dios para hacer el reino de Dios en este mundo. Desde luego, de la teología de las órdenes de caballería a las novelas de caballería hay un abismo, y hay otro abismo entre las novelas de caballería y el ingenioso Hidalgo. Ahora bien, este personaje en realidad es un personaje de un individualismo cerrado, que él cree que él puede hacer la justicia en el mundo sobre la base de su voluntad y sus evidencias. Eso, por supuesto, lo conduce continuamente al fracaso, porque el personaje, al estar loco, no conoce la realidad. Y al no conocer la realidad, no sabe por qué existe la injusticia, ni qué cosa es la injusticia, ni cómo se debe luchar contra la injusticia. Por lo tanto, se trata de un personaje equivocado. Sin embargo, esta equivocación no es la equivocación del personaje, es la equivocación de todo el periodo histórico de Occidente desde el Renacimiento para acá. Lo que pasa es que la literatura anticipa la realidad y la descifra a priori. En el momento en que surge la ideología humanista en el Renacimiento, ya hay un escritor, ya hay un poeta que está descifrando de que hay un grave error en todo esto. Es decir, que el hombre, sometido a sus propias previsiones personales sobre lo que es justo o injusto, y su pretensión de adaptar la realidad a esas evidencias personales, están condenadas al fracaso. Lo que es lo mismo, verdaderamente el Quijote es el padre de los guerrilleros, es el padre de las revoluciones, es el padre del Che Guevara, que dijo que sentía debajo de su piel a Rocinante. Vamos a hacer nuestro reino sobre la tierra, el reino de la perfección, de la justicia, con nuestros criterios puramente humanos, tal vez con una referencia a Dios como Nicolás Maduro y su Dios todopoderoso, el de él, pero
eso sí, sin ningún vínculo en realidad con la idea del bien que proviene de Dios, que proviene de Cristo. No, no, en lo absoluto. Se trata del hombre transformando la realidad. Eso es una de las variantes de la locura contemporánea, pero tal vez es la locura dominante. No me refiero solo a los guerrilleros. No es solo la izquierda. La derecha hace exactamente lo mismo, creyendo que si tenemos un paraíso de bienestar, tenemos un paraíso. Tendremos un infierno de bienestar, ¿comprende? Nunca un paraíso. En este capítulo del Quijote, vemos entonces cuando ya el Quijote ha agotado todas sus posibilidades de hacer justicia en la realidad, y además, porque además no solo quiere hacer justicia, él tiene un ego que tiene que complacerse en la conquista de la justicia. Fíjense siempre que él anda buscando gloria y anda buscando un modo de vida. Él dice, yo no vivo a salario, sino a beneficio. Es decir, que esa lucha de él por la justicia jamás es desinteresada, porque él no vive a salario, sino a beneficio. Y es lo mismo que cuenta un camagüeyano que encontró aquí a Ernesto Guevara en el aeropuerto de Camagüey. Ernesto Guevara regresaba a La Habana y quiso comerse algo en la cafetería. Y el doctor Guevara le dijo a ese funcionario del gobierno aquí, dale, cómprame algo ahí. Y entonces el hombre le respondió, pero usted que es el ministro del Banco Nacional no tiene dinero. Y dice, no, mire, yo no tengo nada en los bolsillos. Le enseñó, realmente no tenía ningún dinero. Bueno, porque también Ernesto Guevara cumplía en ese plano la norma quijotesca de vivir no a salario, sino a beneficio. Es decir, el personaje del Quijote no solo está loco, sino que es negativo, porque su locura es una pretensión, es decir, sus pretensiones son una locura individual, sino además porque nunca es desinteresada, anda buscando el beneficio y anda buscando la gloria. No hay humildad, sino soberbia en esas pretensiones. Lo que ocurre es que llega un momento en que todo eso se gasta, toda la primera parte del Quijote, y llegamos a este capítulo clave, en la que simplemente ya a él se le ha agotado tanto las posibilidades de creer en que está luchando por la justicia, como también en la visita a los duques, la idea de que él puede obtener la gloria, porque los duques son algo así como la posibilidad del reconocimiento social, lo que diríamos es el reconocimiento social de su grandeza. La legitimación, como se dice, es la estrategia de legitimización, como dicen actualmente los retóricos de la bobería. Entonces, ya ahí se ha acabado, el duque se ha reído de él. Por otro lado, la otra variante, la variante del beneficio, ha fracasado también en Sancho, puesto que a Sancho le han dado la ínsula barataria y no ha podido dirigir ese proceso socialista ahí en la ínsula barataria, en donde hay de todo y todo es barato. Y él es el jefe total. También ha fracasado también, fíjense bien, lo de la ínsula barataria, y Sancho es muy importante porque no solo fracasa en esta cosa, no solo fracasa el líder, sino también la masa representada por Sancho, esta estructura contemporánea de líder y masa, tanto líder de izquierda o de derecha, da igual, con una masa, está representada claramente allí entre Quijote y Sancho, pero ya ambos han agotado todas sus posibilidades. Lo único que le queda es la sensación de libertad que da la aventura. Y entonces ellos, pues, va a amanecer. El Quijote hace una bellísima reflexión sobre la libertad sin la cual no vale la pena vivir, y entonces encuentran esta nueva aventura que está compuesta de 3 partes. En la primera encuentran unos personajes misteriosos que resultan ser no otra cosa que unos campesinos que llevan 4 imágenes de santos para una iglesia. El Quijote va develando cada una de estas imágenes y va diciendo quiénes son. Pero dice, bueno, ellos pelean a lo divino, ellos eran guerreros de Dios, ellos tenían una causa por la que pelear, pero yo no sé por qué peleo. Él al fin reconoce que su rebeldía no está basado en Dios. Y ahí él recibe un primer estremecimiento. Según Lacan, le ha fallado el símbolo. Inmediatamente después cae en una red verde,
Esa red es la de unos jovencitos aristocráticos que están jugando a las églogas de Garcilaso. Y los reciben con gran entusiasmo porque son muchachos cultos que han leído sus aventuras, las aventuras del personaje. Lo conocen, lo identifican y lo reciben y hay una fiesta. Se trata de la imagen porque, comprende, son el imaginario de Garcilaso, como diríamos hoy en día, convertido en realidad por, ¿cómo diríamos? La ingenuidad de unos adolescentes, pero de unos adolescentes pudientes que pueden darse el lujo de ir al campo a hacer una égloga. Alguien está pagando eso. Aquello es falso, ese es el mundo de la imagen, según Lacan. Ahora, ahí él tiene también una contradicción, porque hay unas muchachas muy lindas y él dice que Dulcinea en realidad es más bella que la otra. Así que él, después de haber tenido un conflicto con el símbolo, ahora tiene un conflicto con la imagen, ya que él no logra enamorarse de la imagen que recibe allí. Él quiere incluso una imagen superior. Esa imagen es el mito de Dulcinea. Hay una discusión muy importante sobre la soberbia y el agradecimiento, que es importantísimo y eso llevaría mucho tiempo conversar sobre el asunto. Pero entonces él sale al camino a defender la superioridad de su imagen, que es la de Dulcinea. En ese momento él desafía al hombre que viene por el camino con unos toros y desde luego los toros le pasan por encima. Ahí tenemos la dimensión de el real, de la que habla Lacan, que es aquella situación de la vida humana en la que ya no funcionan ni el símbolo ni la imagen como defensas, como intermediarios, como intercesores entre el espíritu humano, la vida humana y la realidad. Ha cesado el símbolo, ha cesado la imagen y usted está en la realidad brutal y cruda. Representa esta situación el hecho de que los toros le pasen por arriba a Sancho y a Quijote, pero les pasan por la soberbia de Quijote, porque fíjate que el personaje que trae los toros, el campesino, se los dice, el pastor: quítate del medio, hombre del diablo. Fíjate cómo le dice hombre del diablo, porque ve un individuo completamente soberbio. Hombre del diablo, que te pasarán por encima a estos toros. Él no se quita por soberbia, ¿verdad? Pues bien, le pasa por encima a los toros. Ahí el real lo ha aplastado. A partir de ahí entonces es que el Quijote comienza un periodo de declive en la novela hasta que es derrotado por el caballero de la Blanca Luna y entonces él, ¿comprende?, retorna a la razón. Lo único que desde luego al retornar a la razón ya no tiene por qué vivir y el personaje muere. O sea que el personaje muere cristianamente, aunque ha vivido en forma soberbia y por lo tanto en forma desviada de las realidades del cristianismo. Por eso mi idea del Quijote es que es un personaje profundamente trágico, profundamente doloroso, pero también una persona condenada por su propia soberbia y por la, como diríamos, la inculturación de la soberbia en el proceso histórico que vive, el de Renacimiento, que es en el que vivimos todavía y que no sabemos si esto va a terminar alguna vez.